La mirada del hombre tras sus gafas oscuras parecía clavarse en la pantalla del teléfono. Cada segundo que esperaba al mensajero se le hacía eternamente largo. Le resultaba difícil comprender cómo un pedido a domicilio típico de un restaurante chino podía tardar una hora entera. Atribuía esto a la despreocupación de la juventud actual. No sabían valorar el tiempo, ni comprendían la seriedad de la misión de reparto que se les encomendaba. El hombre se levantó bruscamente de su silla, argumentando que todos a su alrededor solo fingían trabajar. Pero si todos empezaran a actuar con profesionalidad y a dar lo mejor de sí mismos, la vida de quienes los rodeaban mejoraría. Su poderosa mano agarró el mango del bate con tal fuerza que los tendones tensos se transparentaban a través de la piel como cables de acero. En lo más profundo de la habitación se encontraba la víctima, como una marioneta siniestra, colgando boca abajo, con sus movimientos restringidos por fuertes ataduras. El hombre del bate miró con desdén el laberinto de nudos, listo para atacar con destreza en cualquier momento. La víctima intentó decir algo, pero solo se pudo oír un gemido indistinto. En un intento desesperado por salvarse de una muerte inminente, el hombre se retorció con todo el cuerpo, sintiendo el silbido de un arma mortal lista para convertir sus huesos en migajas en cualquier momento. El rostro de la víctima quedó congelado en un horror y una desesperación primigenios al darse cuenta del dolor inevitable. Pero el verdugo recibió la orden de golpear a la víctima a fondo antes de matarla. Una fracción de segundo antes del primer golpe del bate, la figura de un mensajero con un mono naranja brillante apareció en la tenue luz de las lámparas que atravesaban la oscuridad de las ruinas industriales, como una salvación. El hombre de gafas oscuras simplemente echó un vistazo con desgana, como si estuviera evaluando si aquel mensajero merecía su atención. Pero su apariencia me hizo pensar por un segundo. Había gente en la entrada que no debía dejar pasar a nadie. Este tipo simplemente no debería haber podido pasar. El mensajero giró lentamente la cabeza, como un depredador que escudriña el lugar. Su mirada, desde debajo del impenetrable cristal de su visera, recorrió los rincones de la habitación, como si la estuviera inspeccionando. Un movimiento rápido y se arrodilló, completamente preparado. La caja que sostenía en sus manos se convirtió en una extensión de su cuerpo, y su mirada se deslizó desde debajo de su visera hacia sus potenciales enemigos. En la penumbra del edificio abandonado, su mono rojo brillante resplandecía como una señal de advertencia. Cayó de rodillas y abrió de golpe el cajón. El tintineo del metal resonó en el silencio. Con un movimiento mesurado, echó un vistazo a su alrededor, contando a los presentes, y en ese gesto se podía ver su disposición a atacar en cualquier momento. Los dedos, enfundados en gruesos guantes, tecleaban con precisión los números en la pantalla del teléfono, mientras éste multiplicaba metódicamente el número de víctimas por el coeficiente de la tasa nocturna, convirtiendo las vidas humanas en fríos ceros y unos en la pantalla. El hombre del bate estaba completamente indignado por la insolencia del mensajero. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. Su mano se extendió como un rayo y preguntó secamente: «¿Qué quieres aquí?». La voz del mensajero, amortiguada y áspera bajo la visera, cortó el aire como una cuchilla. «Necesito pelear». Necesitaba darles una paliza a todos ahora mismo. Pero solo era un trabajo. No había ni una gota de odio personal en sus acciones, solo el deseo de ganar dinero. El hombre de la chaqueta blanca apenas arqueó una ceja. Y este gesto indiferente dejó claro que las palabras del mensajero no tenían ningún sentido para él. Dio órdenes a sus hombres de eliminar a ese insolente mensajero. El hombre del mono naranja apartó su caja de metal de sí mismo con un solo movimiento de su pie. El golpe demoledor lo arrojó de su sitio, convirtiéndolo en un proyectil mortal que se precipitó directamente a la cabeza del enemigo, sin darle ninguna posibilidad de esquivarlo. Pero de repente, una silueta siniestra apareció en la oscuridad detrás del mensajero, y la hoja de un cuchillo apuntando hacia él brilló en la tenue luz. Su palma, como forjada en acero, interceptó con firmeza la mano alzada con la hoja, deteniendo el movimiento mortal a 1 milímetro del objetivo. Un instante después, su puño, como un rayo, atravesó el aire, impactando con enorme fuerza contra su oponente.
El cuerpo del enemigo salió despedido por los aires tras el golpe demoledor. El enemigo cruzó todo el salón, volando por encima de las cabezas de los demás como una pelota de tenis, y entonces aterrizó pesadamente contra la pared, convirtiéndose en una silueta oscura e inmóvil contra la fría luz. El mensajero tenía prisa y necesitaba atender la siguiente llamada, así que sugirió que los oponentes atacaran todos a la vez. El hombre de la chaqueta blanca se quedó paralizado, al borde de la conmoción y la rabia, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. No tuvo más remedio que presenciar la brutal paliza que recibían sus compañeros. La figura silenciosa del mensajero, con su mono naranja, se cernía bajo la fría luz del farol. Su firme agarre transformó aquel instante en una sentencia de muerte irrefutable para el enemigo vencido. El hombre de gafas oscuras empezó a gritar y a babear mientras intentaba averiguar quién estaba frente a él y cuánto le pagaban. Quería obtener esa información a cualquier precio y ofreció el doble de la cantidad. Pero en respuesta, un puño enguantado de negro asestó un golpe fulminante y rapidísimo directamente en la oreja. El mensajero no tenía intención de aceptar una oferta tan generosa, ya que violaría sus condiciones de servicio. Se agachó y se cernió sobre su enemigo caído como un juez despiadado. Ahora es el momento de hacer un informe sobre el trabajo realizado. En la selfie, el mensajero exhibió fríamente su señal de triunfo. Una vez enviadas las pruebas fotográficas, era hora de examinar el siguiente pedido. El mensajero estaba a punto de marcharse, pero de repente oyó los gemidos indistintos del prisionero que estaba detrás de él, que intentaba con todas sus fuerzas gritarle. Su deseo era tan fuerte que logró liberarse de la mordaza y gritó desesperado tras la figura que se alejaba vestida con un mono naranja. Estaba seguro de que el mensajero había venido a salvarlo y le pidió que lo desatara lo más rápido posible, antes de que le estallara la cabeza. El mensajero no tenía prisa por cumplir su petición y miró en silencio a través del cristal oscuro de la visera. Tras revisar la orden, dijo secamente que el rescate de ese prisionero no estaba incluido en su orden. Esta noticia lo dejó conmocionado. Colgado con los bolsillos hacia arriba, el hombre suplicó que no lo dejaran allí, pero sus súplicas no significaron nada para el mensajero. Dándose la vuelta, le metió una tarjeta en los dientes al mensajero en silencio. Todo lo que estaba sucediendo era solo trabajo para el mensajero, y requería una solicitud oficial. Así pues, entre los dientes del prisionero atado, había una tarjeta de visita de Lee San de Heaven Delivery. Levantando la visera, anunció que si implicaba una pelea, estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo, ya que hasta el momento le pagaban bien por ello. En la pantalla de su teléfono apareció una notificación sobre un nuevo pedido. Lee San lo confirmó, sabiendo que tenía que luchar. Y además, te pagan bien por ello. Han pasado aproximadamente 2 años desde que empezó a trabajar así, y Lee San era incomparablemente bueno en su trabajo. En comparación con otros estudiantes de secundaria, ganaba bastante dinero. Lee San tenía un sueño, y trabajó duro para ahorrar y poder hacerlo realidad. Su mayor anhelo era comprar un apartamento en un rascacielos de Seúl antes de cumplir 20 años. Volvió a visitar el lugar y se disgustó al comprobar que el precio de los codiciados metros cuadrados había vuelto a subir. En ese momento llegó una nueva notificación del banco sobre una recarga de la cuenta proveniente de la entrega celestial. Pero incluso a este ritmo, sería muy difícil para Lee Sang ahorrar. Además, últimamente los pedidos habían sido escasos y no le hacía ninguna gracia la perspectiva. Incluso empezó a plantearse cambiar de trabajo. Lee Sang realmente deseaba que el dinero le cayera literalmente del cielo. De repente, por el rabillo del oído, escuchó la conversación de otra persona. 3 gamberros estaban acosando a una chica. Uno de ellos la empujó y ella cayó al suelo. Bromeaban diciendo que el más gordo de ellos había golpeado a la pobre criatura como un camión. La chica miró a sus agresores con una mirada penetrante llena de odio. El hombre gordo, al ver esto, se enfureció y comenzó a atacarla aún más. Quería darle una patada a la pobre mujer que estaba sentada en el suelo para que finalmente se enfrentara a la realidad. El sinvergüenza sabía que el padre de la chica había muerto, dejando tras de sí una montaña de deudas. Utilizando esta información, quería obligarla a convertirse en su novia, e incluso le ofreció dinero a cambio, lo que la repugnó aún más. De repente alguien gritó a esos sinvergüenzas. Era Lee San.
De pie junto a la chica, les ordenó a esos bastardos que le pidieran disculpas. El hombre gordo no esperaba semejante insolencia, y esas palabras simplemente lo enfurecieron. Su amigo intentó razonar con él y detenerlo con todas sus fuerzas, porque sabía perfectamente que no podía meterse con Lee San. Después de todo, era nuevo, y aún no sabía que incluso sus mayores intentaban no arruinar su relación con Lee San. Le aconsejó discretamente que se disculpara con él, al menos por aparentar. Pero el hombre gordo hizo una mueca de disgusto, porque no tenía intención de disculparse con nadie. Apartando a su compañero, se dirigió directamente hacia su oponente, preguntándole mientras avanzaba si era el novio de esa chica. Pero Lee San simplemente lo miró en silencio, sin molestarse en entablar conversaciones innecesarias con nadie que nadie supiera con quién. De repente, un pequeño cuchillo brilló en las manos del hombre gordo. Estaba furioso y amenazó con hacer que Lee San perdiera la vista. Pero antes de que el hombre gordo pudiera terminar de hablar, recibió un golpe en la nuca de su compañero. Los amigos agarraron al recién llegado por los brazos y se apresuraron a llevárselo, pidiéndole disculpas a Lee San a gritos por el camino. Pero no esperó a que se disculparan, porque no era delante de él donde debía haberse hecho esto. Lee San le arrojó su tarjeta de presentación a la chica en silencio. Si alguna vez volvía a necesitar ayuda, solo tenía que contactar con él, porque por dinero estaba dispuesto a golpear a cualquiera por ella. Pero si la chica realmente andaba escasa de dinero, él estaba dispuesto a hacerle un pequeño descuento. Así que se quedó sentada sola en medio del pasillo desierto de la escuela y apretaba entre sus manos aquella extraña tarjeta de visita. En ese momento se le ocurrió una buena idea. La vida en la escuela transcurría con normalidad, y los alumnos ya se dirigían a casa después de terminar todas sus tareas. Pero en ese momento, Lee San no apartó la vista de la pantalla de su teléfono, como si la estuviera hipnotizando. No pudo comunicarse con el número correcto, pero ayer conectó 2 pedidos y fue realmente genial. Lee San estaba sentada pensativa con el majestuoso horizonte de la ciudad como telón de fondo, contemplando la dorada puesta de sol y pensando en lo difícil que era ganar dinero. Contempló los majestuosos rascacielos de la metrópolis, envueltos en el resplandor dorado del atardecer. Pero en ninguno de ellos el mensajero tenía casa propia. Y estos pensamientos lo deprimieron enormemente. Tras una espera interminable, el teléfono cobró vida con una respuesta que venía del cielo. Y en ese momento, la pantalla mostró información sobre el nuevo pedido. Lo primero que hizo Lee San fue mirar la dirección de entrega. No podía creer lo que veían sus ojos. El nuevo punto de referencia era un edificio de gran altura en Gangnam. Era tan alto que Lee San ni siquiera podía ver la cima. Este encargo le resultaba muy interesante, porque siempre había querido saber qué había dentro de ese rascacielos. Con un gesto habitual de la mano, se subió la cremallera del mono naranja. Se puso el casco negro en la cabeza y se puso guantes protectores en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió motivado. Bajando su visera oscura, estaba decidido a ganar más dinero. Lee San subió lentamente hasta el piso deseado del rascacielos. Encontró el ático que necesitaba gracias al número que había en la pared. Al observar los alrededores, el mensajero no podía comprender cómo una persona que vivía en un lugar así podía acabar endeudada. Pulsó el pomo de la puerta y ésta se abrió con facilidad. Al entrar por la puerta, Lee San gritó en la oscuridad: ¡Entrega! Pero solo obtuvo silencio como respuesta, y tuvo que sacar su teléfono para alumbrarse el camino. El mensajero dirigió la potente luz de su linterna hacia el fondo de la habitación. Lo primero que el brillante rayo de luz arrebató de la oscuridad fue una flor en una maceta grande en el suelo. Lee San decidió iluminar toda la habitación con la linterna, y se dio cuenta de que había extraños trozos de papel pegados por todas partes. Pero para verlos mejor en la oscuridad, tuvo que quitarse el casco. El mensajero se arregló el pelo con la mano y se adentró más en la habitación. Y en ese momento, como sombras silenciosas, varias personas lo siguieron. Acechaban en la oscuridad, listos para atacar en cualquier momento. Uno de los desconocidos ya había alzado su bate por encima de la cabeza de la víctima prevista. Pero al segundo siguiente todo cambió, y la mano del mensajero, enguantada de negro,
asestó un golpe preciso y demoledor en la cara del desconocido. Un gancho afilado lo lanzó volando al otro lado de la habitación. Esta situación le resultó un poco extraña a Lee-san. Él ya sabía con certeza que no estaba solo allí. Pero esos tipos no parecían residentes locales. El mensajero sacó su teléfono, lamentando que el número de personas se había indicado incorrectamente de nuevo y que tendría que recalcular el pago adicional. Es evidente que los hombres de traje negro no esperaban ver a ese chico allí, pero ya comprendían que no era un tipo cualquiera. No iban a darle la más mínima oportunidad y planeaban dejarlo inconsciente de inmediato. Pero Lee-san pareció haber anticipado sus planes y una vez más dio en el blanco, y sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono, contó simultáneamente el número de víctimas para el pago adicional. Uno de los desconocidos no pudo tolerar semejante insolencia por parte de aquel joven. En un arrebato de ira, blandió el hacha a espaldas de Lee-san, pero el golpe certero del mensajero en la oscuridad le arrebató el arma de la mano. Esta precisión podría haber asombrado a cualquiera, porque seguía mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Pero al mismo tiempo, noqueó a un oponente tras otro. De repente, una mesa de metal apareció en la mano del mensajero, y sus músculos se tensaron como cables de acero. Derribó la estructura sobre las cabezas de sus potenciales enemigos, y la mesa de cristal se hizo añicos en docenas de pedazos que brillaron en la oscuridad. Así que Lee-san ya había contado a 5 personas para el pago adicional. La siguiente patada los mandó volando a la habitación contigua. Pero de repente, los brazos de alguien rodearon a Lee-san como un abrazo de acero. El oponente pertenecía claramente a una categoría de peso diferente y quería abrumar al mensajero con su fuerza bruta. Pero no tuvo en cuenta una cosa. La agilidad de Lee-san era asombrosa. Era capaz de retorcer los huesos de sus brazos para agarrar a su oponente. Después de todo, para él, que un hombre atacara por la espalda era repugnante. En ese instante, el matón aulló de dolor, desgarrando la oscuridad de la habitación con su grito. Lee-san vio claramente que había otra persona acechando en la oscuridad. El mensajero se giró hacia él y le preguntó por qué no se acercaba, y si realmente estaba esperando a que él se acercara. El enemigo no pudo tolerar tal insolencia y pasó al ataque, agarrando con fuerza el cuchillo que tenía en la mano. Hasta el momento, la puerta del apartamento con el letrero de 8001 no revelaba lo que sucedía detrás de ella. Pero un segundo después, su superficie se deformó por la fuerza del impacto desde el interior. En ese momento, Lee-san terminó de matar a su 7ª víctima. La cabeza del hombre ladeaba como en una reverencia silenciosa. Pero entonces, por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que había otro enemigo. Su puño ya apuntaba hacia el potencial enemigo. Pero al instante siguiente, Lee-san levantó la vista y se quedó atónito. Su puño se detuvo a 1 centímetro del rostro de aquella misma chica del colegio. Desde luego, no esperaba verla allí, y le preguntó qué hacía allí. Su pregunta sobre lo que él mismo pensaba lo tomó por sorpresa. Sacando su teléfono y mostrando la pantalla, la chica dijo en voz baja que había sido ella quien lo había llamado. Resultó que habían enviado asesinos profesionales tras ella, por lo que no podían ser oponentes comunes y corrientes. Pero Lee-san fue capaz de neutralizarlos a todos, sin siquiera matarlos. Así que sin duda era la persona idónea para ella. Estas palabras desconcertaron enormemente al mensajero, y su expresión facial delataba tensión. La chica se giró decididamente hacia él, y ella invitó a Lee-san a trabajar con ella. Su situación era ahora bastante peligrosa, y se ofreció a contratar oficialmente a su guardaespaldas. La chica prometió que el trabajo no sería muy diferente de lo que él había estado haciendo antes. Pero Lee-san le dijo con arrogancia que él no trabajaba de forma permanente, ya que eso iba en contra de su política laboral, sobre todo porque aquel gordo del colegio le había contado que la chica se había declarado en bancarrota y debería haber pensado primero en cómo iba a pagar el envío. Pero la chica respondió secamente, preguntando si aceptaría efectivo como forma de pago. Lee-san realmente no quería manejar dinero en efectivo, y con irritación le dijo que le pagara de alguna manera. Sin embargo, advirtió que, teniendo en cuenta los pagos adicionales, la cantidad había aumentado significativamente en comparación con la original, pero que no tenía intención de negociar ni de hacer ningún descuento. Tras sus palabras, el primer fajo de billetes salió volando al suelo, y luego la segunda. La tercera. Los paquetes cayeron a sus pies como nieve. Le debían 100 millones por un solo negocio.
Lee San no podía creer lo que veía en sus ojos. La chica dejó claro que podían trabajar en términos mutuamente beneficiosos. Sus intereses coincidían, y eso era lo único que importaba en ese momento. Lee San se agachó en silencio y recogió un fajo de billetes. Al darse cuenta de que tenía 100 millones en sus manos, le apareció sudor en la cara. La chica se dio cuenta de que ahora su propuesta definitivamente le había interesado. El mensajero la miró confundido, y ella le preguntó por última vez si él estaba involucrado en el caso o no. Era de noche, y solo las farolas proyectaban sombras ominosas por todas partes. A pesar de la hora tardía, Lee San se apresuró a llegar a la oficina de cambio. Sostenía en su mano un único billete desgastado. Lo llevó al cajero automático sin ningún entusiasmo y lentamente bajó el papel al aceptador de billetes. El cajero automático tiene una solapa metálica y comenzó a reconocer el billete. Una vez finalizado el procedimiento, la pantalla del cajero automático se iluminó con una luz brillante. Sin mostrar emoción alguna, Lee San comenzó a leer la información en la pantalla. El cajero automático me pidió que confirmara el depósito de 50.000 wones en mi cuenta. Esto dejó a los mensajeros en estado de shock. No podían creer lo que veían sus ojos. Estaba abrumado por las emociones y sentía ganas de echarse a llorar de desesperación. Después de todo, hace apenas 2 horas, esa chica le preguntó si estaba dentro. Lee San examinó en silencio los fajos de dinero. Durante un buen rato no le respondió, manteniendo una especie de pausa incomprensible. Y entonces, secamente, dijo que estaba de acuerdo. Apoyándose en la rodilla, el mensajero se levantó lentamente del suelo. Al instante siguiente, pateó los fajos de billetes que se dispersaron como hojas de otoño. Con expresión altiva, le preguntó si de verdad creía que iba a responderle así. La chica observó de reojo cómo su dinero volaba por toda la habitación. Lee San agarró uno de los billetes al vuelo. Comenzó a restregarle ese trozo de papel en la cara a la niña con desprecio, alegando que ese dinero era falso. El mensajero estaba completamente seguro de que el olor, la textura y el color eran diferentes a los del dinero auténtico. Además, se enteró de que la familia de la chica se había declarado en bancarrota y decidió que ella estaba tratando de engañarlo. La chica no se justificó ante él y solo le preguntó si se arrepentiría de su negativa. Pero Lee San, en respuesta, solo le hizo un gesto obsceno. Compadeciéndose de ella, decidió no cobrarle la llamada, pero le advirtió que si volvían a encontrarse en la escuela, ni se le ocurriera saludarlo. Y entonces se dio cuenta de que todos esos fajos de dinero eran reales. Lee San se sintió abrumado por la emoción. Por un lado, quería regresar y recuperar el dinero, pero por otro, su orgullo se lo impedía. Y ahora ni siquiera podía imaginar si alguna vez tendría otra oportunidad de ganar tanto dinero. En ese momento, una notificación en su teléfono le dio esperanza. El precio de la criptomoneda en la que invirtió durante unos días comenzó a subir bruscamente. Literalmente ante nuestros ojos, el número cambiaba constantemente hacia arriba, porque había auge de la inversión. Como si se hubiera vuelto loco, Lee San decidió arriesgarlo todo e invirtió todo su dinero, soñando con ganar varias veces más de lo que acababa de perder. En ese preciso instante, la curva de crecimiento de las criptomonedas se desplomó, como si se precipitara a un abismo. Esto fue la gota que colmó el vaso para Lee San. Al instante siguiente, literalmente destrozó la cabina del cajero automático. De un puñetazo la apartó bruscamente de su escondite. Ni siquiera el propio mensajero comprendía lo que había sucedido. Pero de repente, las esposas se cerraron en sus manos. Un instante después, ya está sentado en la comisaría, respondiendo preguntas bajo la intensa luz de una lámpara de escritorio. Tras el interrogatorio, el agente de policía dijo que Lee San podía ser puesto en libertad con la condición de que devolviera la totalidad de los daños en el plazo de una semana, ya que el banco había mostrado indulgencia con él debido a que aún era menor de edad. Según el policía, el mensajero tuvo mucha suerte, pero él no lo creía así. Lee San sostenía en la mano un cheque, a juzgar por el cual debía al banco casi 10 millones de wones. Una vez que salió a la calle, ya no sabía a dónde ir. Lee San no tuvo más remedio que volver al colegio por la mañana. En su rostro se reflejaban claramente la preocupación y una noche de insomnio.
y en ese estado permaneció de pie entre aquella chica por la mañana. Él le pidió la oportunidad de retractarse de sus palabras, pero ella solo lo miró en silencio como respuesta. Los demás no podían entender lo que estaba pasando. Entre ellos estaba ese tipo gordo y nuevo. Todavía soñaba con darle una buena paliza a Lee Sang, ya que la última vez todo fracasó. Pero ahora ha reunido a los mejores, los que realmente saben luchar. Antes de que pudiera terminar su discurso, la mano de Lee Sang le agarró la cara con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, apartó al hombre gordo como si fuera una pelota y continuó su conversación con la chica. Al caer al suelo en una posición muy extraña e incómoda, el hombre gordo gritó a sus amigos que derribaran al mensajero. Uno de los matones agarró a Lee Sang por el hombro y entonces recibirá inmediatamente un fuerte golpe de su mano en respuesta. Intentó convencer a la chica de que simplemente quería ser cuidadoso con una suma tan grande. Continuó aplicando por la mañana. Él intentó convencerla de que aceptara al menos la mitad de la cantidad. Los enemigos volaban a su alrededor como proyectiles y la chica permanecía en silencio en medio de aquella lluvia de fuego, mientras Lee Sang la persuadía para que le diera 10 millones por adelantado. Haciendo caso, extendió la mano hacia la niña. Estaba dispuesto a firmar un contrato con ella, pero una vez más, miró en silencio la mano extendida. Y entonces simplemente se dio la vuelta para marcharse, dejando a su interlocutor aturdido. Lee Sang intentó detenerla por todos los medios posibles. De repente la chica se dio la vuelta y comenzó a hablar en voz baja. Durante todo este tiempo le habló con mucha arrogancia. Su tono no sonaba como el de alguien que pide un favor. La chica le exigió que formulara su petición correctamente. Los testigos involuntarios de este diálogo no pudieron comprender lo que estaba sucediendo entre esas dos personas. Ahora que existía una relación cliente-contratista entre ellos, no pude superar mis miedos y llevar a cabo la conversación de manera normal, por lo que su cooperación estaba fuera de toda discusión. Al mirar a su antiguo agresor, se le ocurrió una idea. Así que el primer pedido fue de Hyo Min-sop, del instituto. Él quería ser castigado mucho más severamente que cualquier otro. Lee Sang la miró con los dientes apretados. Pero en ese momento lo único que tenía en mente era el dinero. En este hermoso día soleado, el campo de golf no estaba abarrotado. La pelota, como un pequeño proyectil, surcó el aire contra el telón de fondo del cielo azul. ¡Gran tiro, presidente!, exclamaron los guardias casi al unísono, admirando la impecable trayectoria de la pelota. Fue un swing sencillamente magnífico. El hombre del palo de golf los miró de reojo. Sin darse la vuelta, preguntó si ahora parecía una persona amable. Pero en respuesta escuchó un frío no. Sacando un cigarrillo, el hombre con el palo de hockey reflexionó filosóficamente en voz alta que el mundo estaba lleno de parásitos inútiles que no valían el dinero que les pagaban. Se trataba de Ho Yong-gan, el director ejecutivo de una gran empresa. El silencio en el campo de golf se rompió con el sonido de su teléfono. Al mirar la pantalla, vio que era una llamada de su amado hijo. Una sonrisa iluminó el rostro de Ho Yong-gan. Pulsó el botón de respuesta y saludó con alegría y en voz alta a su amado hijo. Pero al otro lado, entre los sollozos, oyó un «papá», apenas audible. El niño se acurrucó hecho una bola como un animal acorralado, y el sonido de sus dientes rechinando resonó en el silencio del baño mientras soñaba con matar a la chica llamada Song Songa. Al oír ese nombre, el padre pensó por un momento que tal vez se refería a la hija de Song Sen-chul, a quien él mismo estaba buscando. Como si se hubiera vuelto loco, el hijo contó que había sido ella quien lo había incitado a atacarlo, y luego le afeitó una franja en la cabeza con una maquinilla. La foto en la que aparece allí de pie en un estado tan lamentable ya se ha difundido por las redes sociales. El chico estaba tan avergonzado que empezó a gritar, y entre lágrimas dijo que nunca volvería a la escuela. El padre escuchaba en silencio todas las preocupaciones de su hijo, mientras un cigarrillo olvidado humeaba lentamente entre sus manos. Y entonces se apresuró a tranquilizar al niño, diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse y que su padre lo arreglaría todo. Ho Yong-gan, apenas conteniendo la emoción, repitió todo lo que su hijo le había contado. Se mantuvo erguido en una forma impecable de golf, sosteniendo su palo como un cetro de poder, y a sus pies, como trofeos caídos, las cabezas amordazadas de sus hombres de confianza sobresalían del suelo,
convirtiendo el campo en una arena para su dominio absoluto. No podían con una sola chica, e incluso se atrevieron a acudir a él en busca de dinero y trabajo. Ho Yeon-gan se quedó un segundo en postura perfecta, con el bastón en la mano listo para un golpe demoledor. De repente, la pelota de alguien salió disparada hacia la cabeza de la víctima culpable, derribando el objetivo de Ho Yeon-gan. Pero ni siquiera me miró, y ni un solo músculo de su rostro concentrado se movió. Para el hombre del mono azul y el casco, el golf resultó ser más difícil de lo que pensaba. Para el mensajero Baek Min-jun, golpear a la gente era mucho más fácil y divertido. Por eso Ho Yeon-gan lo llamó a su casa. Se preparó una maleta llena de dinero para el mensajero, porque el señor contaba con él. Y por un trabajo bien hecho, le prometió una buena bonificación. Baek Min-jun no podía apartar la mirada de aquella riqueza, oculta tras sus gafas de aviador. Y entonces, de repente, soltó una carcajada. Con un movimiento brusco de las manos, cerró la maleta de golpe, porque pensó que nadie daba tales órdenes ahora, porque era extremadamente obvio. Todos los repartidores, como él, recibían pedidos a través de la aplicación de reparto Heaven. El mensajero se armó de valor, y sin medir sus palabras, empezó a decir que ahora entendía por qué esos idiotas no podían con una sola chica. Pero el hombre que apareció detrás de él como una roca decidió dejarlo donde estaba, recordándole dónde se encontraba ahora. Y en ese mismo instante, se encontró boca abajo en el suelo. Con un simple gesto de su mano, el mensajero Baek Min-jun demostró lo incómodo que se sentía cuando la gente lo tocaba. Todos los guardias huyeron despavoridos, recordando las consecuencias del encuentro con Lee San. Ho Yeon-gan confirmó que efectivamente habían cometido un error, y dejó el asunto completamente en manos de Baek Min-jun. Quería que solucionara este asunto lo antes posible. También había información de que su objetivo había contratado a un mensajero permanente, lo cual también debía tenerse en cuenta. Min-jun miró a su víctima con los ojos muy abiertos. Le pidió permiso a Ho Yeon-gan para tratar con ese mensajero a su propia discreción. Al cliente no le importó, pero con la condición de que borrara todo rastro. Al oír esto, el mensajero aceptó el pedido con gusto. Lee San recibió una notificación en su teléfono sobre el pago por el trabajo realizado. A partir de ese momento, todos los pagos de entrega se procesaron a través de la aplicación. El contrato entró en vigor en ese instante y se mantuvo vigente hasta la finalización del trabajo. Y durante la vigencia del contrato, tenía prohibido aceptar otros pedidos. Además, sin importar la situación, Lee San tenía que estar al lado de Song Sung-ga. Incluso quería que él le jurara que lo hacía. Pero él no tenía prisa por hacerlo, y un silencio sepulcral se instaló entre ellos. Para él, estar siempre cerca del cliente sonaba bastante ambiguo y embarazoso. Bueno, después de pensarlo un poco, decidió jurar que lo haría. Song Sung-ga escuchó su juramento en silencio, limitándose a mirarlo de reojo por debajo de sus cejas. Al segundo siguiente sonó el teléfono, alertando a Lee San de una nueva entrega. A partir de ese momento fue contratado oficialmente como mensajero permanente. Tras recibir el pago, Lee San pudo respirar aliviado. Con este pago se saldaba la deuda principal, pero no estaba claro qué hacer con el alquiler y la comida. Se sentía muy incómodo pidiendo más dinero, pero no había nada más que pudiera hacer. Song Sung-ha no respondió a su petición y se dio la vuelta para caminar en la dirección opuesta a la escuela. Resultó que iba a trabajar. Entonces Lee San se dio cuenta de que tendría que faltar a clase, pero aún así necesitaba una recompensa por su asistencia perfecta. Song Sung-ha no le respondió y siguió buscando su motocicleta. Ahora los dos corrían a toda velocidad por las calles de la ciudad, atravesando el fresco aire de la mañana. Mientras tanto, en el instituto ocurría algo completamente distinto. En el pasillo en penumbra, la luz rescató de la oscuridad los pálidos rostros de las asustadas colegialas y la ominosa silueta de sus silenciosos guardias, cuyas intenciones seguían siendo tan oscuras como su máscara. El hombre sentado frente a ellos en actitud pensativa claramente esperaba alguna reacción por su parte. Alzó la vista, se giró hacia uno de sus hombres y le preguntó qué les había dicho a esos tipos para que temblaran tanto. Pero él respondió que había sido extremadamente educado con ellos y que continuaría comiendo su perrito caliente. A las chicas les habían asegurado que habían venido allí por su propia voluntad,
y ahora estaban allí de pie como cerdos ante un matadero. El hombre que estaba sentado frente a ellos les habló de nuevo con altivez. Y empecé a perder los estribos, y les ordené que se desnudaran, porque las cámaras ya estaban listas para filmar. Y luego amenazó con que si las chicas seguían ignorando sus palabras, tendría que usar la fuerza. Pero de repente, el repartidor Lee San apareció en las instalaciones del estudio de cine improvisado. Buscaba a un estudiante llamado Son Jong-soo, un alumno de 7º grado que cursaba su 3er año en la escuela secundaria Tanjo. Uno de los presentes, que hacía de director, dirigió una mirada inquisitiva a otro y le preguntó si había pedido comida. Pero de repente se dio cuenta de que el nombre en el pedido era el suyo, y en ese mismo instante recibió un golpe en el pómulo derecho. Lee Sang dispersó rápidamente a todos los villanos por el estudio como si fueran bolos, y al final confirmó que el principal de ellos realmente no se había equivocado con su nombre. Los miembros restantes de la banda decidieron rendirse sin luchar. En ese momento una chica entró en la habitación. Era Song Song-ha, y ella comprobó si el mensajero había hecho todo exactamente como se le había pedido. Lee San se apresuró a informar y anunció con una sonrisa que la entrega se había completado de forma rápida y precisa. La chica se agachó y cogió el teléfono de Song Jones. Ella quería desbloquear el dispositivo usando su rostro, pero la cámara no reconoció su mueca retorcida. Song Songa no estaba del todo contenta con el desenlace de los acontecimientos. Le recordó al mensajero que precisamente por eso le había pedido que, de ser posible, no interviniera. Debía comportarse con más profesionalidad en el futuro. La chica le pidió a Lee Sang que sacara unas servilletas de su bolso para limpiarse la sangre. Aprovechando el momento, el resto de la pandilla intentó escapar, pero no tuvieron tiempo para hacerlo. Song Songa les ordenó que dijeran de qué escuelas habían traído a esas niñas, y después de eso, les esperaba un castigo nada agradable. Les ordenó que fueran a la esquina y se quedaran allí de rodillas con las manos en alto, y que si las soltaban, podían considerarse muertos. Al oír esto, Lee San apreció los gustos bastante particulares de la chica y ni siquiera se dio cuenta de cómo se quedó paralizado por un instante. Pero Song Songa rápidamente lo hizo entrar en razón. Permítanme recordarles que hoy todavía tienen que visitar muchos lugares. Así que llegaron a otra escuela secundaria. En una de las aulas, una figura de autoridad local estaba sentada con aire solemne, rodeada de chicas guapas, y se mostró muy disgustada con la presencia del mensajero no invitado. Era Jong Sung-wan, de la escuela Kuyong, cuando de repente una mano enguantada de negro le propinó un golpe demoledor en la mandíbula. Tras completar la entrega, el mensajero tomó una foto como recuerdo. Mientras tanto, uno de los estudiantes comenzó a correr por la habitación en busca de salvación. La única salida para él era recurrir al profesor. Tras irrumpir en la oficina, empezó a gritar que un psicópata había entrado a la fuerza y había empezado a golpear a los estudiantes. Pero de repente, una mano enguantada de negro le tapó la respiración. Un mensajero con un mono naranja sacó al niño a rastras del aula, diciéndoles a los profesores que solo estaban jugando a policías y ladrones. Im Ganja y la escuela secundaria Somen-jong corrieron la misma suerte. Y luego el perro rabioso Kim Chong-jae y la escuela secundaria Jindu. Lee Sang y Song Sunga no ignoraron al observador Yoon Do-jun de la escuela secundaria Gengo. Tampoco se olvidaron de Ko Dong-pal, la mosca del estiércol, y de la escuela secundaria de Daegu. Finalmente, visitaron al cabecilla y a un estudiante de la escuela secundaria Bonchon llamado Chu Chang-hun. Al anochecer, la bolsa del mensajero ya contenía una cantidad suficiente de teléfonos móviles. Song Songa examinó los trofeos y cerró de golpe la tapa de su bolso. Hoy era su última entrega, pero todo apuntaba a que sería la más complicada del día. Lee San miró de reojo a su cliente en silencio, y luego, con tono seco, preguntó si definitivamente estaban en el mismo equipo. La chica miró a su mensajero con confusión. Lee Sang sentía que no había interacción entre ellos, a pesar de estar unidos por un acuerdo mutuamente beneficioso. Quería al menos comprender su objetivo común. Song Songa colocó repentinamente la mano sobre su casco, y entonces con tono seco anunció que no eran un equipo ni socios, sino un cliente y un mensajero. Su relación estaba limitada únicamente por el dinero. Cualquiera de ellos podía rescindir el contrato y marcharse en cualquier momento.
Por eso Song Songa no iba a decirle nada. Para ella, él no era más que un mercenario. Lo único que decidió contarle fue por qué estaba recogiendo los teléfonos. Resultó que uno de ellos contenía el contacto que buscaba. Su objetivo era llevar a Lee San ante este hombre. En cuanto habló, un camión enorme apareció detrás de ella, como si hubiera surgido de la nada. Lee San se lanzó hacia adelante como un proyectil y con una fuerza aplastante empujó a la chica fuera de la trayectoria del monstruo de hierro que se abalanzaba sobre ellos, logrando adelantarse al rugido inexorable del motor en una fracción de segundo. Ambos cayeron sobre el asfalto, pero sobrevivieron. Lee Sang le preguntó a Song Sunga si se encontraba bien, pero ella apartó bruscamente su mano. Al elevarse sobre el suelo, vio con horror las consecuencias de la colisión, y esta imagen despertó en ella muchas emociones negativas. Mientras tanto, Lee San yacía allí y se dio cuenta de que no se sentía muy bien. Además, aún le quedaban 28 meses para pagar la motocicleta averiada. El pasajero del camión estaba seguro de haber encontrado a quienes le robaron el teléfono y lo golpearon. Estaba muy enfadado porque el mensajero que conducía ese coche no había podido atropellar a ninguno de los dos, a pesar de que yo me consideraba un profesional. El hombre al volante del camión entrecerró los ojos, sonrió levemente y dijo que simplemente hacía mucho tiempo que no recibía órdenes por esos lares, por lo que estaba un poco fuera de forma. Salió de la cabina y le pidió al pasajero que permaneciera dentro. Al acercarse al cuerpo, abrió el pesado cerrojo de la puerta con un movimiento habitual. Dentro del camión había un montón de cajas diferentes. Tras examinar el contenido de la bolsa del mensajero, Song Songa comprobó que lamentablemente todos los teléfonos estaban rotos. Este giro de los acontecimientos, desde luego, no le convenía. Y además de todo lo demás, vio un detalle más. Resultó que fueron atropellados por un coche de la empresa de mensajería Godu. Song Songa advirtió a Lee San que tuviera mucho cuidado, ya que se trataba de una empresa de mensajería inusual. Lee San se acercó a la parte abierta del camión y llamó al mensajero que estaba sentado dentro. Estaba furioso y le exigió que le pagara por la motocicleta rota si no quería ir al otro mundo. Pero el hombre no reaccionó a sus palabras y ni siquiera se dio la vuelta. Examinó cuidadosamente las cajas, buscando algo, y entonces una sonrisa fugaz cruzó su rostro. Finalmente, eligió la herramienta para el trabajo de hoy. Lee Sang intentó controlar sus emociones y explicar que su motocicleta era hecha a medida y la única en el mundo, y que solo habían transcurrido 2 meses desde su compra. Pero las emociones lo dominaron y amenazó con demandarla también por daños morales. De repente el mensajero que iba en la parte trasera del camión agarró un machete de mango largo de la caja y sin girarlo él mismo, cortó la parte superior del camión. Estaba eufórico porque hacía mucho tiempo que no tenía aquello en sus manos y temía que se le resbalara. Lee San sobrevivió únicamente porque el golpe no le alcanzó. Si continúa presumiendo así, no durará mucho en este servicio. Enfurecido, Lee San golpeó el asfalto, dejando una gran abolladura. Estaba dispuesto a borrar al enemigo de la faz de la tierra. El repartidor de otra empresa de mensajería soltó una risita maliciosa, diciendo que entendían cómo hierve la sangre de los jóvenes. Había visto muchas veces a jóvenes que no podían contener su ardor y pasaban al otro mundo. Lee San le gritó que volviera a matar. Hacía tiempo que no luchaba contra alguien con un arma larga, así que calculó mal la distancia. La próxima vez debería haberla bloqueado bien. El repartidor del camión se mostró muy sorprendido, pero aceptó el reto. Tras blandir su arma de nuevo, le recordó al enemigo que le había advertido de una muerte inminente. Pero este chico aún no desafió. Lee San concentró toda su fuerza de hierro en su puño y opuso una poderosa defensa contra el arma fría, cuyo mango se hizo añicos. Al presenciar este momento épico, el mensajero quedó completamente perplejo. Esta vez, Lee San calculó todo correctamente, demostrando su superioridad. Ahora sabía con certeza que ya le había cogido el truco. Lee San confiaba en poder repeler cualquier ataque de su oponente. El mensajero del camión miró a aquel joven con asombro. Era como si se viera reflejado en él en su juventud. También arriesgó su vida únicamente por la imprudencia propia de la juventud, lanzándose de cabeza al suelo y golpeando con los puños al azar. Y ahora, mirando hacia atrás, no entendía lo que hacía cuando tenía mi edad. Su pie aterrizó con seguridad en el borde del camión. Una vez recogidas las armas,
El mensajero llamó a su pasajero y le invitó a ayudar. Pero él no reaccionó de ninguna manera, y el mensajero le devolvió la mirada. Era evidente que su pasajero estaba muy asustado. Se escondió como un ratón. Entonces el hombre salió repentinamente de detrás del asiento y comenzó a gritar con una voz que no era la suya, diciendo que era un cliente y que no estaba obligado a ayudarlo, especialmente porque había pagado por ello. Pero un fuerte golpe del arma del mensajero le hizo recobrar la cordura. El mensajero le preguntó con calma si alguna vez había trabajado allí, pero recibió una respuesta negativa y la aclaración de que el tipo era bastante mimado. El mensajero leyó que un joven normal, con brazos y piernas, debería trabajar a tiempo parcial, y que los padres modernos son simplemente sobreprotectores con sus hijos. El hombre se sentía incómodo, con el sudor corriéndole por la cara. El mensajero le preguntó si sabía cargar y descargar. De repente, en medio del bullicio de la ciudad, como un rayo caído del cielo, se escuchó un grito desgarrador de Song Songa. Ella le recordó a Lee Sang que debía ponerse a trabajar ahora. Después de todo, ella ya le había advertido que debía comportarse como un profesional. La chica estaba a punto de darle consejos sobre cómo comportarse en una pelea, pero él la apartó y le recordó que la lucha es su terreno. Song Songa no se atrevió a enseñarle a pelear. Al oírle hablarle con insolencia a la chica, el mensajero del camión ya le había arrojado su nueva arma. Pero Lee San, con la misma confianza férrea, lo dejó, levantando un muro de hierro. En ese momento, un nuevo proyectil ya volaba hacia el hombre. Intentó golpearlo con su arma una y otra vez. El mensajero se detuvo un segundo después de bajar del camión y examinó el proyectil. Resultó que ya había sido derrotado. Pero parecía que el enemigo realmente quería recuperarlos todos. Lee San era como un verdadero guerrero cuyo objetivo era proteger a cualquier precio. Su casco estaba roto y ya estaba muy cansado, pero aún así resistió. El mensajero le gritó a su pasajero que siguiera lanzando proyectiles, pero allí estaba yo, ya exhausto, sin costumbre, y no podía levantar las manos. El mensajero no estaba contento con esta situación y dejaba de cortarle los brazos y las piernas si el tipo dudaba. Fue una motivación válida, y las cajas salieron disparadas hacia adelante más rápido que antes. El mensajero siguió colocando más y más proyectiles en el mango largo, pero Lee San no iba a rendirse. Sus puños eran como el acero. Destrozaban todo a su paso. El mensajero del camión quedó desconcertado por este giro de los acontecimientos. No le quedó más remedio que empezar a lanzarle nuevas armas de nuevo. Golpeó con todas sus fuerzas, intentando infligir daño a su oponente. Pero Lee San, como si no notara su cansancio, aplastaba todo lo que se le acercaba. Su mirada era increíblemente serena. Esto asustó al mensajero incluso más que sus puños de hierro. Volvió a colocar un nuevo proyectil en el mango. Un tronco con púas de metal que sobresalían por todos lados salió disparado hacia la cabeza de Lee San. Luego, de un solo golpe, lo hizo pedazos. Aquí llegó la nueva caja de armas. Más y más. El mensajero del camión arrojaba todo a su paso como un loco. Pero Lee San parecía capaz de repeler cualquier ataque. El mensajero que iba en el camión se metió en una especie de caja. Ya se veía locura en sus ojos. Lanzó el siguiente proyectil sin siquiera sacar el pie del área, como si fuera un balón de fútbol. Pero Lee San interceptó la enorme estrella de metal y la clavó en el asfalto de un solo golpe. El mensajero tuvo que esforzarse mucho para sacar el siguiente proyectil. Un enorme tronco emergió de la caja, y él, como si estuviera loco, lo alzó por encima de sí mismo. Y el coloso de media tonelada alzó el vuelo. Cuando llegó al puño de Lee San, fue como una colisión de cuerpos celestes. El mango del proyectil no pudo soportar la carga y se rompió, y el tronco salió disparado hacia atrás, como un verdadero proyectil. El mensajero se quedó de pie, mirando en silencio a su oponente, mientras gotas de sudor corrían por sus mejillas. El hombre que lo contrató finalmente respiró aliviado, ya que pudo mover todas las cajas. Lee San le dijo tranquilamente al mensajero que ya había pagado por el casco roto, pero aún así tendrá que pagar la motocicleta. Al fin y al cabo, en esta obra, el primero en morir es el que actúa de forma temeraria. Y los recuerdos del pasado afloraron en la memoria del mensajero. Hace 30 años, Kim Taek-soo era todavía muy joven y pensaba que podía arreglársela solo con todo. Su compañero le aconsejó que siguiera el plan establecido. Si continuaba avanzando imprudentemente,
podría perder la vida. Después de todo, el hombre que tenían delante era peligroso, incluso sin refuerzos. Era un agente de seguridad contratado por una importante empresa. Sonaba bastante amenazante. Pero él no era más que un perro callejero que seguía las órdenes de los viejos. Y solo los necios sin habilidades debían temer la imprudencia. Kim Taek-soo recordaba claramente haber sido el único superviviente aquel día, arrodillado ante aquel hombre loco. Aunque sí coincidió con él en lo referente a la imprudencia, pero Kim casi enloqueció en ese momento. Su cuerpo temblaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ese hombre también estaba cansado de que sus mayores le dijeran que no actuara de forma imprudente. Resultaba curioso que todos los ancianos que dijeron eso ya estuvieran muertos, y que él mismo hubiera matado a algunos de ellos. Dejó con vida a Kim Taek-soo únicamente porque por primera vez en mucho tiempo conoció a una persona con la que tenía interés en hablar. En tono de conspiración, sugirió que continuara viviendo su vida con la misma imprudencia para demostrar a todos que estaban equivocados. Después de ese día, Kim cambió su enfoque y dejó de ser un idiota que simplemente se lanza hacia adelante con las manos desnudas. Abandonó por completo el campo de batalla y vivió acurrucado en un rincón. Vivía con el temor de volver a encontrarse algún día con semejante canalla. Kim llevaba 30 años evitando esto a toda costa. Ni siquiera podía imaginar que podría encontrarme con él en un lugar así. Decidió que simplemente necesitaba correr. Después de todo, si continúa lidiando con este monstruo, simplemente podría no ser capaz de soportarlo. Después de todo lo que estaba sucediendo era una completa imprudencia. Lee-san observó con calma cómo su oponente temblaba de miedo. Pero Kim Taek-soo ya no quería vivir así. Al fin y al cabo, esta era una vida en la que se resignaba a vivir con el rabo entre las piernas. Apenas llegaba a fin de mes y simplemente envejecía. Si vuelve a escaparse ahora, vivirá como una rata el resto de su vida. Pero ya no quería eso. Porque en aquellos tiempos, lanzar puñetazos no era peor que su oponente. Ahora a Lee-san le gustaba lo que veía delante de él. Ahora este mensajero tuvo la oportunidad de sentir el poder de sus puños. Esta sensación no tardó en aparecer. A raíz del golpe, los dientes de Kim Taek-soo se le cayeron de la boca como si fueran juguetes. Y él mismo voló alto en el cielo, realizando un doble salto mortal. Ahora tampoco le debía nada a Lee-san por la motocicleta. Al fin y al cabo, se suponía que pronto recibiría miles de millones. Así que simplemente decidió hacer la vista gorda. Pero entonces, de repente, aquel mismo pasajero del camión se hizo notar. Lee-san se dio la vuelta y vio una escena bastante desagradable frente a él. Tomó a Song Song-ha como rehén y le puso un cuchillo en la garganta. Su zona estaba literalmente a milímetros de su cuello. El tipo, con la mirada desorbitada, exigió que le devolvieran el teléfono. Al haber bajado un poco la guardia, no se percató de que la mano de la niña ya estaba lista para agarrar la suya. Al instante siguiente recibió un potente codazo, y luego siguió la poción de muchos golpes. El villano cayó al suelo retorciéndose de dolor, y Song Song-ha lo miró con desdén. Lee-san no esperaba tal habilidad de ella, y la chica realmente sabía defenderse. En una pelea 1 contra 1, ella podría derrotar fácilmente a un tipo gordo como este. El coche, con el techo cortado, permanecía solo en medio de la calle. Lee-san pasó sigilosamente por encima del gamberro que yacía en el suelo. Incluso pensó que la situación se había vuelto un poco peligrosa, pero Song Song-ha se movía bastante bien, e incluso podría caminar y derribar a todos ella sola. La niña permaneció de pie en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Había una docena de teléfonos rotos tirados a sus pies. Lee-san la miró de nuevo, esperando algún tipo de reacción. Intentó calmar la situación y empezó a explicar que trabajando como mensajero había presenciado todo tipo de cosas desagradables y que no había nadie a quien culpar de que otro mensajero hubiera atropellado su bicicleta. También quería aclarar la situación con respecto a su trabajo conjunto. Su trabajo era luchar, no proteger nada. De repente, Song Song-ha tomó su mano en silencio. Lee-san se sorprendió un poco, pero continuó examinando cuidadosamente su mano enguantada, y de repente le preguntó si todo estaba bien con él. Lee-san ni siquiera supo qué decirle.
y un incómodo silencio volvió a instalarse entre ellos. Un rubor apareció en sus mejillas y respondió con voz temblorosa que ella no debía preocuparse por él. Al darse cuenta de lo incómodo de la situación, Song Song-ga susurró en voz baja que simplemente era un idiota. Agarrándolo por el pecho, el onanista comenzó a gritarle, tratando de explicarle que si algo le sucedía, el contrato entre ellos se rescindiría porque ya no podría realizar las entregas. Esta fue su última advertencia. Si volvía a atreverse a hacer alguna tontería, el contrato se rescindiría definitivamente. De repente, su acalorada discusión fue interrumpida por la risa de alguien. Tumbado en el asfalto, Kim Taek-soo habló de su juventud y le aconsejó a la chica que no fuera tan estricta con su novio, porque él era realmente genial. Él mismo estaba sinceramente agradecido a Oi-san por haber reavivado en él el espíritu de entrega que había olvidado hacía mucho tiempo. Aunque estos dos eran realmente fuertes, sin duda les vendría bien la sabiduría y la experiencia de su mayor. Pero Lee-san no quería nada de aquel hombre que había sido golpeado como un perro. Incluso se negó a ayudarle a subir a tierra firme. Como la motocicleta estaba averiada, tuvieron que ir andando hasta la siguiente dirección de entrega. Pero en cuanto dieron unos pasos, la voz de Kim se oyó de nuevo detrás de ellos. Y de repente, dijo que los dos iban a morir. Sabía con certeza que sus nombres ya figuraban en la lista de entregas prioritarias. Pero Lee-san no entendía de qué estaban hablando. De repente, Song Song-ga se puso visiblemente nerviosa y dijo que no esperaba que todo sucediera tan rápido, lo que significaba que no había tiempo para idear un nuevo plan. Parecía que solo Lee-san no entendía la esencia de lo que estaba sucediendo. Kim Taek-soo incluso dudaba de si realmente trabajaba en el reparto. Con el servicio de entrega prioritaria, todos los mensajeros podían aceptar un pedido al mismo tiempo, pero solo el mensajero que lo completara primero recibía el pago. Entrar en la lista de entregas prioritarias significaba convertirse en un objetivo común para todos los mensajeros, y las 24 horas del día acudirán a cumplir la orden de matar a sus objetivos. Lee-san no esperaba convertirse en un objetivo de ese tipo, pero para él fue lo mejor que le pudo haber pasado. Al fin y al cabo, ahora no tenía que buscar peleas él mismo. La gente vendría a él por sí sola y podría ganar buen dinero. Al ver su reacción, Kim Taek-soo volvió a señalar que ese chico era simplemente su ídolo e incluso se ofreció a trabajar con él como socios. Pero Lee-san ni siquiera iba a aceptar eso. Sin embargo, ya se había entrometido en los planes de Song Song-ga, así que ahora definitivamente no tenía ninguna posibilidad de convertirse en socio. Kim Taek-soo era un mensajero profesional y simplemente hacía entregas a cambio de dinero. De repente, un collar de perro cayó al suelo junto a él con un estrépito. Definitivamente no podían convertirse en socios. Pero si él está dispuesto a convertirse en perro, entonces Song Song-ga está dispuesto a acogerlo. Kim Taek-soo miró el collar que yacía a su lado con sorpresa e incluso con un poco de miedo. Después de todo, si hubiera sido un poco más joven, seguramente no le habría ocultado sus sentimientos a esa chica. Lee-san escuchó la conversación entre los dos con disgusto. Les quedaba un último punto de entrega, y dado que tenían prioridad de entrega, les quedaba muy poco tiempo. Y en ese instante, el collar cayó repentinamente sobre el cuello del gamberro que estaba más cerca, tendido en el suelo. Song Song-ha decidió utilizarlo para sus propios fines. Sus ojos estaban llenos de ira. Quería averiguar a toda costa qué datos estaban registrados en sus teléfonos. Comprendió que no saldría impune. Así que mi novia decidió obligarlo a decir toda la verdad. Los ardientes rayos del sol poniente iluminaban los rascacielos de la metrópolis. Lee-san llegó a su último punto del día. Song Song-ga recordó que este probablemente será el parto más difícil, y de repente se dieron cuenta de que esa era su escuela. Lee-san preguntó por qué no habían podido venir a esa dirección desde el principio, porque eso habría arruinado su récord de asistencia perfecta. Pero Song Song-ga explicó que habían hecho lo correcto al no hacer ruido en la escuela, mientras había estudiantes allí. Kim Taek-soo informó que había atado al prisionero con fuerza. Ahora bien, este Cheburashka definitivamente no podría escapar. Kim le preguntó qué más podía hacer por ella, y Song Song-ga respondió que lo único que podía hacer era morir por ella cuando llegara su hora. Hoy en día la diferencia de edad de 30 años no era tan grande.
Así que Kim Taek-soo le pidió a la chica que lo llamara hermano. Al entrar en las instalaciones de la escuela, Lee-san percibió olor a sangre y polvo. Parecía que había habido una pelea seria allí antes de su llegada. Song Songa sabía con certeza que sus sospechas eran correctas. La motocicleta del mensajero estaba estacionada junto a la puerta de la escuela. Su destino era la sala del consejo estudiantil en el 5º piso. Esta ventana siempre había estado cubierta con cortinas opacas, pero hasta hace poco estaba abierta y la luz encendida. Es posible que alguien haya actuado primero para impedir que se completara la entrega. Ahora son ellos el objetivo. Pero de repente, en la oscuridad del pasillo de la escuela, se oyó una voz que decía que quizás ambas opciones eran correctas. Los había estado esperando durante mucho tiempo. Así que todos los que estaban en la sala con el consejo estudiantil ya estaban muertos. Como este mensajero se cansó de esperar tanto tiempo, se dedicó a recorrer la escuela y a matar a todo aquel que se encontraba a su paso. Todos miraron a ese hombre con desconcierto. Parece que había otra persona aquí que realmente le irritaba. Kim Taek-soo reconoció al hombre y recordó que lo llamaban una persona sin talento porque siempre ignoraba las reglas básicas de los mensajeros. Pero de repente la mano del mensajero Baek Min-jun golpeó la mano de Kim. La mano del último salió disparada hacia un lado por el fuerte golpe. El mensajero le pidió que no lo molestara durante el intercambio. En ese momento, Kim se dio cuenta de que una sierra le había cortado parte del brazo. El mensajero ya no estaba interesado en aprovecharse de los débiles y le ordenó a Kim que se largara. Al principio pensó que estaban tratando de molestarlo llamándolo allí para ligar con alguna chica de secundaria. Pero entonces examinó con más detenimiento la fotografía de su objetivo. Y le alegró muchísimo percatarse de un detalle importante. Su principal objetivo era Song Songa, pero en la fotografía que estaba junto a ella, vio el rostro familiar de Lee-san. Hacía mucho tiempo que no se veían, y este encuentro fue muy gratificante para él. Después de todo, Lee-san era su amigo de la infancia. Baek Min-jun esperó algún tipo de reacción por parte de su amigo, pero Lee-san permaneció en silencio, mirándolo de reojo. Song-ha miró con recelo a su mensajero habitual. Ella ni siquiera podía imaginar que él tuviera esos amigos. Esta noticia fue totalmente inesperada para ella. Lee-san intentó justificarse de alguna manera y comenzó a decir que no era exactamente su amigo. Pero en ese preciso instante, la mano del mensajero con el mono azul estaba en la garganta de Song Songa. Pero Lee-san logró interceptarla con un movimiento rápido. La niña observó aquella escena silenciosa, con incomprensión. Baek Min-jun preguntó por qué la estaba protegiendo. Lee-san explicó secamente que ella era su clienta. Bueno, dado que lo necesitaba específicamente, Lee-san pidió que no tocaran a Song Songa. El mensajero, con aspecto de mosca del estiércol, se quedó perplejo por un segundo. Y entonces su rostro se torció en una sonrisa que parecía una mueca terrible, y calificó su petición de completa tontería. Lee-san usó sus puños de hierro. El mensajero ni siquiera podía imaginar que él la defendería con tanta vehemencia. Pero Lee-san tenía que proteger a su cliente a cualquier precio. Su mirada no se apartó de Baek Min-jun ni por un instante. Se movió con la velocidad del rayo, y su mano volvió a estar muy cerca de la garganta de la chica. Esta vez estuvo tan cerca que logró herirla. La sangre brotó de su cuello. Con una sonrisa pícara, el mensajero le preguntó a San si había olvidado algún detalle importante. Quería recordarle quiénes eran realmente. En su mirada demente había un terrible recordatorio. Le preguntó a Lee-san, a quien había jurado proteger hasta ahora, pero su fuerza descomunal no desapareció. Baek Min-jun tenía una virtud. Tenía ventaja en velocidad y técnica, pero nunca han puesto a prueba cuál de ellos ganaría en un 1 contra 1. El mensajero con el mono azul no dejaba de preguntarse a dónde habría ido a parar su amigo de la infancia. Pero resultó que éste fingía ser un colegial feliz. Decidió que de alguna manera se había ablandado durante ese tiempo, y esa vida claramente no le convenía. Así que invitó a Lee-san a regresar. Mientras observaba esta conversación, Song Songa se pasó la mano por el cuello. Su mano se tornó color burdeos, y el olor a sangre
le llegó a la nariz. Sus ojos parecían estar llenos de una rabia terrible. Dio un paso hacia el mensajero y con un movimiento brusco de su cuerpo le golpeó en el pecho. Él no entendía lo que ella intentaba hacer. Lee-san no les quitó los ojos de encima. Baek Min-jun incluso bromeó diciendo que la chica estaba intentando seducirlo. Pero Song Songa no pudo perdonarle por haberla llamado una carga en una de sus conversaciones. Pidió que repitiera esa palabra. Observó con desconcierto cómo ella se lamía la sangre de los dedos. Song Songa tiene sangre en ambos pulgares. Y entonces, con un rápido movimiento de las manos, frotó la sangre sobre las gafas del mensajero. Al hacerlo, le privó momentáneamente de la capacidad de ver. En ese instante, ella lo abrazó con una fuerza mortal. Y al instante siguiente, el puño de hierro de Lee-san golpeó al mensajero en la cara. Lee-san agradeció el gesto inesperado de su cliente, pero era natural, porque ella no era una carga. Lee-san agarró al mensajero por el pecho y comenzó a sacudirlo. Y respondieron al unísono que no eran pareja. En ese momento, Kim intentó detener la hemorragia de su mano amputada. Se aferraba con todas sus fuerzas. De repente, Lee-san lo llamó. Le aconsejó a Kim que se levantara la muñeca, ya que quizás aún sería posible coserla. Pero al principio ni siquiera entendió lo que quería decir. Pero Lee-san conocía un único lugar donde podía obtener ayuda. De repente vio que Song Sonja estaba a punto de irse a algún sitio. Si quería encontrar otro teléfono que funcionara, ya era demasiado tarde. Puede que Baek Min-jun pareciera un desaliñado, pero en realidad era muy meticuloso. Es probable que los teléfonos de los testigos ya estuvieran destrozados. Además, siempre dejaba todo hecho un desastre. Song Songa le pidió que no se entrometiera donde no debía. Lee-san estaba disgustado porque ella seguía comportándose de esa manera, a pesar de que estaba preocupado por ella. De repente señaló con el dedo al mensajero. Recordando eso, se autodenominó amigo de Lee-san. En ese momento el rostro de Lee-san se contrajo en una mueca de disgusto y volvió a decir que no era su amigo. Lo consideraba más bien un acosador. Bueno, al mensajero no le gustó nada un apodo tan ofensivo. Simplemente se habían cruzado un par de veces en su anterior trabajo, y él siempre andaba siguiendo a Lee-san o metiéndose en peleas con él. Pero él creía sinceramente que aquello era una verdadera amistad. Lee-san se cansó de oír eso y sugirió noquearlo de nuevo. Pero el mensajero pensó que su amigo estaba en serios problemas. Después de todo, Lee-san no comprendía con quién estaba tratando. Su cliente ocupaba el puesto más alto en la jerarquía de poder de Corea. Ella era hija de Song Kyung-chul, pero ese nombre no significaba nada para Lee-san. En cualquier caso, ella estaba fuera de su alcance. El mensajero le aconsejó a Lee-san que fuera a Seongchang-dong y buscara a Chongon. Entonces tal vez su clienta pueda averiguar quién mató a su padre. Leyó que esa información le había sido de gran ayuda a su amigo, pero en ese preciso instante, una mochila le cayó con toda su fuerza en la cara. Fue Song Songa quien, enfurecida, comenzó a golpearlo para que no usara el nombre de su padre tan a la ligera. Ella le exigió que le contara todo lo que sabía antes de matarlo, pero no iba a decirle nada más. La chica quiso atacar de nuevo, pero la mano de Lee-san la detuvo. Él le pidió que se detuviera. Con los ojos llenos de odio, miró a su mensajero, pensando que realmente estaba intentando proteger a su amiga de la infancia. Pero Lee-san sabía que realmente no diría nada más, porque así lo habían educado. Y por mucho que la chica le pegue, eso no llevará a nada. Y harían bien en pensar a dónde ir después. Pero Song Songa pasó de largo, golpeando deliberadamente a Lee-san con el hombro. Ella era una chica muy inquieta. La calle de flores escarlata de Songyangdong estaba llena de brillantes faroles. El teléfono que había sobre la mesa sonó, avisando a la anfitriona de una nueva entrega. Una mano de mujer con anillos y manicura hizo clic para leer los detalles de la notificación. Acercó el teléfono a su cara y, subiendo el volumen de la pantalla al máximo, anunció en voz alta que tenían un nuevo pedido. Una de las chicas parecía útil, así que había que entregarla sin el más mínimo rasguño, y ordenó que despedazaran al hombre y lo arrojaran a los perros. Pero la regla principal era hacerlo todo con belleza.